libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Bueno, hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Hayward, aquí en California. Le pusimos de título a este mensaje La lepra espiritual. Vamos a hacer una oración por todas las personas que nos están mirando, para que Dios les bendiga, les enseñe, les muestre, les cuide, les bendiga. Vamos a orar por la familia Álvarez Luna, que nos están viendo. Vamos a orar por Canelita Miel Ministries, por la familia Lujano Cano. Especialmente vamos a orar por Wendy Lujano Cano y su esposo, su familia. No sé si Wendy tenga hijos, pero vamos a orar por ella. Vamos a orar por la familia Herrera Ávila. Vamos a orar por la familia por Leticia Pacheco. Vamos a orar por ella. Vamos a bendecirle. Le bendecimos, hermana Leticia Pacheco. Le bendecimos de en grande manera. Que Dios le cuide, le guarde. Oramos por la familia Lujano Cano, ya lo mencionamos hace rato. Vamos a orar por la familia de Sandra, por la familia de Dulce, por la familia de Onésimo Jr. Como decimos aquí, como se dice acá en Estados Unidos, Onésimo Jr. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le cuide. Este día vamos a hablar de un tema que le puse de título la lepra espiritual. Vamos a hablar de la lepra espiritual. Pero bien, primero vamos a orar por todas estas personas que hemos mencionado. Oramos por la familia también que siempre nos pide oración, Hernández Alvarado, y por la familia de Carrasco Zaragoza, de Gerardo Carrasco Herrera. Pide por su esposa, por sus hijos.
Oramos por María Lemus también, que Dios le bendiga y que Dios le cuide. Oramos por mi cuñada, por el viaje que va a hacer mañana de Chicago, de la ciudad de Chicago. Va a llegar aquí mañana por Julie Valentín, que viene de Chicago. Bien, vamos a orar por Elio González, que nos está mirando. Y vamos a orar también por Azalia Dabou y muchas bendiciones para todos. Vamos a empezar pues el programa en oración. Señor, le damos gracias en este momento, Señor Santo, poderoso Rey. Extienda su mano poderosa sobre los que están mirando. Señor, guárdelos de todo mal en estos problemas de pandemia que existen. Señor Santo, dele sabiduría, que puedan, Señor amado, salir adelante, Señor, en esta problemática, Señor Santo. Gracias por la vida que nos da. Bendecimos a Nelvin Sandres y a Guadalupe López, Señor, bendito. Bendiga a Santiago, José Santiago, Señor Santo. Gracias, Señor, le damos. Bendiga a Canelita Miel Ministries y a todos nuestros colaboradores. Bendiga a la familia Lujano Cano, desde el más grande, Onésimo, hasta el más pequeño, hasta el último que nació, Señor. De esa familia le rogamos bendición en grande manera a los hijos de mi tía Irma, Señor Santo. Gracias le damos por su bendición de poder transmitir su palabra, Señor. Bendiga a mi papá Saúl Machorro, Señor, dele la sabiduría de la salvación, Señor. Permita que sus ideas humanas sean derrotadas y que la palabra de Dios entre en su mente y en su corazón para poder salvarse, Señor. Gracias, Señor, le damos. Bendiga a mi suegra, Enedina Cerda Rodríguez también, Señor, dele sabiduría, Padre Santo. Bendiga a la familia de Sonia Lagunes y su esposo Alejandro Lagunes, con los hijos Alejandro Junior y Camila, Padre Santo. Gracias, Señor, le damos, porque en Cristo Jesús estamos orando. Amén. Bien. Estamos bendiciendo a Lázaro Cauchi, probablemente de Guatemala. También oramos por Patricia Zúñiga, que está con nosotros. Vamos a hablar entonces de la lepra. La lepra se encuentra definida en el libro de Levítico, capítulo 14. Ahí es donde se habla de la lepra. La lepra es una infección de la piel. La lepra es una infección que comienza en la piel, la destroza, la despedaza y el hombre muere. Se despedaza su carne, se cae su carne, se le caen los dedos, se va despedazando su piel. Ha de haber muchos tipos de lepra, pero ha de haber algún tipo de lepra benigna, no tan malvada, pero hay de haber una lepra muy terrible. En Levítico 14 usted puede ver que una casa donde había lepra, la lepra se le pegaba a la casa misma y a la ropa. Y la gente que vivía ahí tenía que salirse de ahí. Levítico 14, hermana Canelita. Bien, entonces iba un sacerdote del arónico adentro de la casa, no un sacerdote católico. El catolicismo todavía no aparecía, faltaban 1000 años o 1500 años, 2000 años para que apareciera el sacerdocio católico. Entonces era un sacerdote arónico de la descendencia de Leví, y él era el que iba y hacía algo ahí por la pared, la rascaban. Usted lo puede ver en Levítico 14. Y las ropas, si la lepra no se quitaba de las paredes, tiraban toda la casa, todo lo tomaban como inmundo. Entonces bendecimos a Tania Arlae, que nos está mirando. Bueno, vamos a hablar entonces de un hombre leproso, cómo es que Dios lo sana y cómo es que Dios lo convierte, es lo más importante. ¿Usted tiene algún tipo de lepra? No me refiero a la lepra de la carne, de la piel, nos referimos a la lepra espiritual, algo que le carcome, que le va dañando. Bueno, entonces fíjese cómo
cómo es la conversión de este hombre Naamán en el Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27. Vamos a comenzar ahí nuestra lectura bíblica de hoy. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 27. Fíjese lo que dice. Vamos a ir leyéndolo y explicándolo al mismo tiempo. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a comenzar desde el número 1. La palabra de Dios dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este es el punto el que estamos tratando. Entonces este era un hombre del general de Siria. Dice que era valeroso en extremo, pero estaba leproso. Le había dado mucho poder a Siria en el tiempo antiguo. Probablemente estaríamos hablando de unos 700 años antes de Cristo. Entonces este hombre, y dice que por medio de Jehová había dado salvación a Siria. En este texto podemos darnos cuenta de que Jehová no solamente, o Dios no solamente se encarga de su pueblo específicamente, Israel, sino de todos los pueblos. En este caso era Siria, y bueno, podríamos decir más cosas acerca de Siria, pero el caso es de que en Siria había un hombre valeroso, poderoso, militar, extraordinario hombre de guerra, que había dado muchas conquistas a Siria. Solamente tenía un pequeño defecto. Tenía lepra, nada más. Era lo único. Entonces así, vamos a transportar esa idea de la lepra de un hombre a la lepra nuestra, ¿no? Nuestra lepra espiritual. Cómo es que la lepra, la enfermedad, nos ataca, nos daña, y cómo vamos a poder salir de ella, y cómo uno se da cuenta cuando tú has derrotado la lepra espiritual o Dios te ha dado la bendición de estar limpio de la lepra. Vamos a seguir leyendo el pasaje para que tú mismo lo mires. Dice en el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, entonces lo que está diciendo es que grupos armados habían llevado parte del pueblo de Israel como presos, como prisioneros, como deportados, digamos. Y una muchacha de esas que habían traído de Israel era la que era, digamos, como criada, como servidora, como sierva de la esposa de Naamán. Es lo que está diciendo. Naamán tenía una esposa y ella tenía una pequeña mujercita que le servía. Y dice en el versículo 3: esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces dése usted cuenta que la mujer, la muchachita, la sirvienta, le estaba diciendo a la esposa de Naamán cómo Naamán podría ser sano de su lepra a través, por medio del profeta de Samaria. ¿A quién se refería? ¿A cuál profeta se refería? Se refería a Eliseo. Y cuando está diciendo Samaria, usted se acuerda o debe de saber que en esos tiempos Israel estaba partido en dos, en el norte y el sur. Uno pertenecía a las 10 tribus que se le llama Israel y su capital era Samaria. Y las otras eran 2 tribus que eran Benjamín y Judá, que se le llamaba el reino de Judá y su capital era Jerusalén. Entonces está hablando del reino del sur, me parece, a ver si no me equivoco. Y entonces la muchachita le está diciendo: manda a Naamán a Israel, a Samaria, y ahí hay un profeta que se llama Eliseo y él lo va a sanar de su lepra. Quiero entonces que usted tome en cuenta el primer punto. Si usted tiene algún tipo de lepra espiritual, algo que le daña, el mensaje va a venir no de un erudito, no de un hombre extraordinario, sino el mensaje va a venir de una persona que usted considera como menos, en este caso
Era una sirvienta la que estaba dando el mensaje a la esposa de Naamán. Bueno, sigue diciendo en el versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces, bueno, en el asunto de la lepra de Naamán, el rey de Siria tomó en cuenta ir a ver tomó en cuenta ir a mandar cartas para el rey de Israel y sanar la lepra de Naamán. Bueno, entonces el rey de Siria estaba interesado en que se curara Naamán porque él le había dado muchos triunfos militares a Siria. Así que el rey de Siria estaba interesado en que Naamán sanara. Ahora, es probable que la enfermedad de Naamán no lo tirara del todo, porque él todavía podía luchar en guerra. Él todavía estaba. Entonces, así estaba el asunto. Saludamos a la hermana Maite Vizcaya de la tierra de Nicaragua. Bien, entonces, estamos hablando de la lepra de Naamán. Y sigue diciendo en el versículo 6. Salió pues, estamos todavía en el 5. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces Naamán sale de Siria con plata, con oro y con ropa, con vestidos. Recuerde usted que en esos tiempos la riqueza de un hombre se medía también por la ropa. Cuando se hablaba de las pertenencias de un hombre, se hablaba de su dinero, se hablaba de su oro, se hablaba de su plata y se hablaba de sus vestidos. Era parte de la riqueza de un hombre. Era muy difícil, la ropa se fabricaba de manera manual, así que no cualquiera. Usted recuerde, por ejemplo, cuando crucificaron al Señor Jesús, su vestido era de una sola pieza, no estaba fraccionado, y se echaron suertes para quedárselo. Entonces la ropa era algo importante para ellos. Bueno, sigue diciendo en el versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, fíjate en la lectura lo que está diciendo. Es importante este detalle porque el rey de Israel está diciendo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Ahí claramente está dando un atributo de Dios. Está diciendo que Dios es el que mata y Dios es el que da vida. Entonces a veces sufrimos mucho por la muerte de alguien y es Dios el que los está llamando. Dios dice hasta aquí. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde dice que Dios es el que determina los límites. Los límites de la vida de un hombre están determinados por Dios. No solamente el límite de su tiempo, sino incluso el límite de dónde a dónde se moverá, de qué lugar va a estar. Nosotros estamos viviendo aquí en Hayward y 10 años yendo por la misma avenida, por regreso a la misma tienda, todo igual, no cambia. Todas son las mismas calles, las mismas casas, los mismos negocios, el mismo cerro allá enfrente, todo igual. Entonces, aquí el rey de Siria está diciendo: ¿soy Dios que mato y da vida? Algunas personas no piensan que los males vienen de Dios, creen que de Dios viene todo lo bueno. Aunque a veces nosotros humanamente lo consideramos malo, pero Dios no lo considera así. Así que Dios da vida, Dios quita la vida y Dios la da. Dios la da, Dios la quita. Pone reyes, quita reyes, da la riqueza y la pobreza, de Él viene todo.
Así que no es necesario que te afanes tanto. Bueno, entonces estamos leyendo... Bueno, pero entonces el rey de Israel dudaba y decía, no, este rey de Siria lo único que quiere es tener problemas conmigo. Eso es lo que entonces él desconfiaba. Y dice en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Bien, entonces aquí es importante que veas tú como Eliseo, el varón de Dios. En el Antiguo Testamento aparece esa palabra de el varón de Dios en varias ocasiones. Por ejemplo, a Moisés se le llama el varón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos esa palabra del varón de Dios. Encontramos 2 veces la palabra hombre de Dios. Esta es una pequeña diferencia. Casi no tienen mucho que ver, pero hay una diferencia. El varón de Dios en el Antiguo Testamento y aquí es el hombre de Dios. Digamos que es el título que se puede darle a una persona cuando está vivo. Hemos dicho en otras ocasiones que el hombre puede recibir títulos humanos como médico, doctor, abogado, carnicero, policía, bombero, lo que sea. Esos son títulos humanos. El hombre se muere y hasta ahí llegó su carrera. Pero en el aspecto de Dios, Él convierte a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Y esos títulos no se caen nunca. Son para siempre. Entonces aquí dice cuando Eliseo, el varón de Dios. Así que es muy importante que tome en cuenta eso porque probablemente usted puede llegar a ser un varón de Dios o una mujer de Dios. Bueno, sigue diciendo en el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces el hombre leproso llegó a la casa del hombre de Dios. Eliseo y Naamán se encuentran. Hemos dicho que es siempre importante cuando la conversión de un hombre, siempre hay 2 elementos importantes. Uno es el hombre pecador, en este caso Naamán, y el otro es el ganador de almas, en este caso Eliseo. Así que tome en cuenta este hecho, porque algunas personas no pueden malinterpretar su propia salvación. Pero bueno, entonces dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, tome en cuenta este otro hecho que está pasando en la historia. Naamán, como es un hombre mundano, como es un hombre terrenal, trata de hacer las cosas como un mundano las hace, ¿no? Y entonces lleva talentos de plata, talentos de oro, vestidos, llega a caballo y llega con todo su equipo de gente. Y vean lo contrario, la sencillez del hombre de Dios. No le interesa nada de lo que él trae. Y le dice, ¿cómo te vas a sanar? Le dice, entonces Eliseo le envió un mensajero, ni siquiera fue él. ¿No? Imagínate que llega un hombre rico a tu casa y ni siquiera sales a verlo, no te importa. No, pero que trae carrazo, que trae un Jaguar, trae un BMW, un Mercedes-Benz, un Lamborghini. Al hombre de Dios eso no le importa. Venga como venga. Entonces así Naamán manda a uno de sus mensajeros y le dice, ve y dile a ese hombre que se meta al río 7 veces y que él quedará limpio. Fácil, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, es más fácil entrar al cielo y es más difícil entrar al infierno. Sin embargo, la gente se esfuerza más por entrar al infierno y entrar al cielo es más sencillo. Pues aquí vemos en el ejemplo estamos viendo la sencillez. Bueno, sigue diciendo en el versículo 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Entonces aquí vemos cómo este hombre Naamán se molesta y él dice que allá en Damasco hay mejores ríos que Israel. O sea, dice, mira, aquí, bueno, no sé si usted haya visto fotografías del río de Jordán. He visto imágenes del río de Jordán, y no es un río así con agua muy limpia, clara. Más bien es como una agüita cafecita. No es del todo clara. Bueno, al menos la imagen que he visto yo del río Jordán no es un río así muy clarito. El agua no está muy clarita, pero está un poquito café. No sé si se deberá a la tierra de Israel, como ya ve que es una tierra árida, entonces desértica, quizás por eso se deba a su color que tiene. Pero aquí Naamán dice que allá en Damasco hay mejores ríos y está enojado porque Eliseo no lo fue a ver, no los sale a ver. Así que me gusta este asunto, cómo lo maneja un hombre de Dios, cómo hace al revés de los mundanos. Los mundanos piensan hacer mucha algarabía, mucha bulla, y el hombre de Dios más calmadamente no le mueve eso. Bueno, sigue diciendo. Bueno, entonces Naamán se va enojado, ¿no? Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, vean ustedes cómo Naamán va a buscar al profeta por la sugerencia de una sirvienta. Y ahorita nuevamente aquí en el texto se ve que son otros sirvientes los que van a convencerlo a Naamán. Le dicen, ve, haz lo que se te está diciendo. Y hay veces así a las personas, ¿no? A las personas uno les dice, lee la Biblia, con eso te curas. Y no. Reúnete con las personas que hacen oración. Y no, o sea, quieren la cosa más difícil. Bueno, así es la gente, ¿no? Entonces, nuevamente los criados, los sirvientes de Naamán, van a ver a Naamán y le dicen, haz lo que se te está diciendo, ve. Bueno, dice en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Dice, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, la lepra se le desapareció. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que usted sea limpio de la lepra espiritual que tiene. Y le estamos mostrando con la palabra de Dios cómo es que esto puede ocurrir. Lea su palabra, lea la palabra de Dios, prepárese al mensaje del Espíritu Santo que tiene para usted, busque a los ganadores de almas, reúnase con los que oran, vaya a la casa de Dios donde está la gente de oración, y todo tipo de lepra espiritual que tenga, depresión, angustia, tristeza, aislamiento, todo lo que esté mal alrededor de su vida, le será sanado, le será limpiado. No hay cosa extraordinaria en la solución al problema. No va a llegar gente de a caballo, ni le van a llevar cargando, ni va a pasar por la alfombra roja, ni nada de eso. Ninguna cosa rara, ni máquinas de ultrarrayos, ni infrarrojos, nada. Solamente un sirviente de Dios va a acercarse a usted, le va a imponer sus manos, va a orar por usted y su lepra se le va a quitar. ¿Esto? Pero bueno, vamos a seguir leyendo para que vea cómo reacciona un hombre después de que es sanado. Dice en el versículo 25,
15, perdón, 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Vea usted cómo Naamán el leproso quedó convencido de que Dios estaba allí. Eso es lo que queremos, que usted también se dé cuenta, que la palabra de Dios está allí y que si la lee tendrá poder y autoridad sobre el mal. No va a tener poder y autoridad para ser rico, no. Va a tener poder y autoridad contra el mal. Como dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misma clave, es el mismo secreto. No hay vuelta de hoja. Bueno, sigue diciendo. Dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjese, ahora ya se volvió al revés. Ahora el siervo es Naamán. El siervo es Naamán del profeta Eliseo. Ya fue al revés, ya se convirtió. Dice: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaban que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces aquí vea usted cómo el hombre de Dios no recibe el dinero de un hombre que se acaba de convertir. Dice: no quiero eso. Haz a un lado tu dinero porque no me importa. Y los hijos del diablo quieren el dinero, lo buscan. Llega el hombre rico a sus iglesias y dicen: aquí está el pez gordo, que no se vaya. Y Jesús le decía: da todo tu dinero a los pobres y sígueme. Bien, bendecimos a Leonora Naraj, del país de Filipinas, Maganda Gavi, Kate Bigan, también a Telsidas en Canturín Morán, le bendecimos. Sandra Elizabeth Vázquez de Jacob, le bendecimos, hermana. A Mario Espinosa le damos bendición, le rogamos bendición. Bien, entonces estamos viendo. Y Isabel Acosta de Parrales, le bendecimos también. Bien, entonces estamos analizando la lepra de Naamán y cómo podemos nosotros quitarnos cualquier problema de esos. Bueno, dicen en el versículo 17: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Ya veo? ¿Lo está viendo? ¿Se da cuenta cómo un hombre se ha convertido? Aquí hay, estos son los hechos de un hombre que se ha convertido. Porque él claramente está diciendo: no sacrificaré holocaustos ni ofreceré sacrificios a otros dioses. Entonces, si usted ha encontrado la salvación de Dios, entonces ya deje de alabar a sus dioses que tenía antes. Porque si no, entonces muestra que usted no se ha convertido, que sigue siendo pagana, idólatra, nada más que ya se puso otro nombre, otro título, pero sigue siendo el mismo. Entonces aquí vean ustedes cómo Naamán dice: esta es la conversión. Aquí está la conversión.
Dice en el versículo 18, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Naamán tiene un rey, y ese rey lo lleva a un templo pagano donde hay un dios ahí, un diosecito que se llama Rimón. Entonces él está diciendo, me quiere llevar, pero yo ya no quiero. O sea, lea usted el pasaje y dése cuenta cómo este hombre ya no quiere ya no quiere regresar a sus idolatrías, ya no quiere regresar a su muladar de dioses y diosas y de santas y santitos y santas muertes y todo eso. Ya no quiere volver a eso. Ha tenido un cambio. Y por eso él dice, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y entonces, como el profeta Eliseo quizás está mirando su corazón cambiado, le dice él, ve en paz. Y ya, se acabó. Se va el hombre. Luego sigue diciendo, se fue pues y caminó como media legua de tierra. Versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Bueno, aquí este es el asunto de la tragedia, como lo escribiría en el poeta escritor griego Sófocles, cuando habla de las tragedias. Dice que un criado llamado Giezi, que es un criado de el profeta Eliseo, ya le dio avaricia, ya quiso tener lo que el profeta despreció. Dice, déjame ir por algo. O sea, el criado, el siervo de Eliseo, quiere tomar lo que no debe. Y vean ustedes en qué problema se mete. Dice el versículo 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí? Como Giezi quiere, miente, porque quiere algo de eso. Dice en el versículo 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y él insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. O sea, fue y agarró lo que no debía y lo escondió. ¿Se da cuenta de toda la trama, cómo va desarrollándose? Bueno, dice en el versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? El profeta Eliseo sabía de dónde venía. Bueno, esta es una observación. ¿Para qué le pregunta lo que él sabe? Pero bueno, él está preguntando, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Contestó el siervo. Dice en el versículo 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Como dice en el libro del Eclesiastés, hay un tiempo y un lugar
para cada cosa, un tiempo para crear y un tiempo para destruir, un tiempo para enfermar y otro tiempo para sanar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, etcétera, etcétera. Si tiene algún tipo de lepra espiritual, hay un tiempo para la enfermedad y un tiempo para sanar. Quizás ahora algunos de los que nos miran tienen algún tipo de problema espiritual y no saben, y es necesario que se den cuenta a través de la escritura cómo es que actúa Dios. Una observación que me viene a la mente ahorita es que este hombre Naamán, el leproso, va con Eliseo y Eliseo le dice, vete al río. Pero ¿usted se acuerda que en el Nuevo Testamento un leproso se le acercó a Cristo? Y cómo se le acerca el leproso y le dice a Cristo, ¿quieres sanarme? Y Jesús dice, quiero. Y es sanado. Esta es la diferencia entre el profeta lo manda al río y Jesús no lo manda a ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no lo manda a ningún lado? Pues porque Él es como si fuera el río. ¿Para qué te voy a mandar allá si yo soy? Jesús mismo dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios Todopoderoso. No necesitas ir a ningún río. Quiero que seas limpio, sé limpio y es. Y pum. Y se le quita la lepra. Y me parece que de los 10 leprosos, no, a los que manda Jesús allá a ofrecerle un holocausto allá al sacerdote en el camino son limpiados. Todavía ni siquiera llegan. Y uno de esos leprosos se regresa a darle gloria a Dios y le dice, ¿dónde están los otros 9? No volvieron. Entonces, la observación del leproso que Jesús le dice, quiero que seas sanado, está en Mateo 8. Versículo 1 y 4, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán al camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan para estos en el desierto? Bueno, este es otro texto. Me equivoqué, perdón. Estoy leyendo Marcos en lugar de Mateo. Me he equivocado. Ay. Bueno, dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso. Y se postró entre él diciendo, Señor, si quieres puedo limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús no te manda a ningún lado. No te manda a que te zambullas a ningún río de nada. Él mismo es la sanidad. Bueno, vamos a leer la última parte. Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán. Aquí viene el resultado sobre la avaricia de Giezi, que quiso el talento, las cosas, los vestidos, que quiso quedarse para sí, que le dio avaricia o no sé, quiso aquellas cosas que Eliseo había rechazado y así no las quiso rechazar, se quiso quedar con ellas y entonces aquí viene el dictamen final. Dice versículo 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Es una tragedia tremenda que por la maldad de un hombre, sus hijos,
sus nietos y sus bisnietos traen una maldición permanente. En este caso así fue. Así que más vale que se acerque al Señor de gloria y abandone su pecado, entre en el mismo Señor Cristo, para que no siga transmitiendo su lepra a sus descendientes, que se arrepienta. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaban Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Este es otro ejemplo de lepra que el Señor Jesús personalmente sanó. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando es limpiado de su lepra espiritual? Glorifica a Dios. Eso es lo que estaba haciendo, glorificando a Dios a gran voz, que todo el mundo lo sepa. No va a ser usted limpiado de su lepra y va a ser anónimo, como los alcohólicos, no, lo vamos a decir. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Cuántos ejemplos hay de los samaritanos, a los que los judíos consideraban como animales, como perros? Y estos son el ejemplo. También en Lucas 16, el hombre pobre tenía llagas en su piel y los perros le lambían las llagas. Quizás era algún tipo de lepra. En ese caso podríamos decir que en Lucas 16 un leproso era como el héroe de la historia de Cristo, que él enseñó allí, en Lucas 16. Bueno, dice, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: ve. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces no solamente es limpiado de su lepra, sino que Dios le da la salvación. No pasa a todos eso, a algunos solamente, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Así que ponga atención y cuidado en el problema que tiene. Fíjese cuál es su problema, cuál es su lepra espiritual que tiene. Fíjese cómo Naamán fue resuelto y cuál es la consecuencia lógica de su sanidad. Y vea en otros ejemplos en el Nuevo Testamento cómo ocurre los leprosos, cómo son limpiados. Límpiese de su lepra espiritual y quite la maldición para las generaciones suyas que vienen atrás. Y glorifique a Dios y dé gracias. En Romanos 1 dice que los hombres no dan gracias a Dios ni le glorifican. Bien, este domingo que viene, en la iglesia El Refugio, en el 3201 de la Stanley Boulevard, se encuentra la iglesia Dulce Refugio. No, El Refugio, perdón. El Refugio se encuentra en el 3201 de la Stanley Boulevard, en la ciudad de Lafayette. Está dirigida por nuestro pastor Andrés Flack y su esposa Connie. Ese domingo voy a ser ordenado yo pastor, para la gloria de Dios,
Vamos a transmitirlo por Facebook a los que no pueden estar allí. Los que pueden estar allí, bueno, ahí los esperamos. Pero los que no puedan, nos miramos a las 10:30 de la mañana. Va a comenzar el servicio, creo que son las 11:30 de la mañana en la Ciudad de México. Entonces, los que puedan ver la transmisión, la van a ver por Facebook, quizás en 24 horas de salvación o las buenas nuevas de salvación, o en mi canal, Martín Machorro, o quizás en el canal de mi esposa, Alejandra Ávila, o en la Iglesia El Refugio Lafayette, como aparece en el canal en la página de la iglesia. Ahí vamos a estar transmitiendo. Van a ordenar a 3 pastores gringos, norteamericanos, y yo, el cuarto, ¿verdad? O el tercero, no sé si van a ser 4 o vayan a ser 3, pero vamos a estar transmitiendo. Probablemente el 60% o el 50% quizás, o el 60% de la transmisión va a ser en inglés. Va a ser en inglés y otras partes en español. O se va a balancear unas partes en inglés y otras partes en español. Pero bueno, ahí vamos a estar en la iglesia El Refugio Lafayette con el pastor Andrés Flack y Connie Flack. Probablemente vayan a estar sus hijos, de ellos Caleb, David y Andrea con su esposo David Rogers. Bueno, entonces a las 10:30 de la mañana estaremos allí. Le rogamos a todos los que miren nuestro programa del día de hoy que hagan oración porque todo salga bien y que seamos bendecidos en grande manera. Parece ser que Dios me ha llamado a mí para ser un embajador o un siervo para la gloria suya. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Ahí está apareciendo el horario, a las 11:30 de la mañana de la Ciudad de México, 10:30 aquí en California. Así que, amados santos de Dios, nos miramos pues a las 10:30 de la mañana el domingo. Vamos pues a orar. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, santo y amado. Bendiga a su pueblo, Señor. Permita, Señor, que esta historia de Naamán pueda convertirse en un ejemplo para nosotros de sanidad, Señor, y de salvación. Gracias, Señor, por estar presente aquí, Señor, y porque las gentes que están escuchando su mensaje se salven, Señor, se sanen de su lepra espiritual, se sanen de su soledad, Señor, de su angustia, de su depresión, de su tristeza, Señor. Sánelos, Padre Santo, de todos sus males que tienen, Señor. Y no solamente eso, sino también sálvelos, Señor. Permita que ellos puedan darle gracias, honrarlo y alabarlo y bendecir su nombre. Es importante que los que se conectaron tarde vean el programa desde el principio. Vamos a cantar el canto con el que comenzamos. Dice: Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios,
buscarán y no los hallarán. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor, para siempre en el nombre del Señor, para siempre en el nombre del Señor. Bueno, nos miramos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Mientras tanto, en el intervalo, atrapamos el mensaje bíblico para usted. Que Dios los guarde y los conserve. Hasta entonces.